Saludos gente, vamos a continuar con la creación del CRUD usando MySQL, Express, Retrofit, Kotlin y Android. En el video pasado creamos la base de datos y nuestro backend con los endpoints para poder consumirlos en nuestra aplicación Android. Ahora vamos a ver la parte que corresponde a Android. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, hacer una actividad vacía. Vamos a ponerle el nombre a nuestro proyecto, yo lo voy a llamar CRUD, Retrofit-Kotlin. Seleccionamos el lenguaje de Kotlin y yo voy a usar de momento el API 21 que corresponde a Android 5.0. Le damos a Finish y esperamos a que se cree nuestro proyecto. Una vez creado, vamos a abrir el build Gradle del módulo y vamos a primero a poner el view binding, build features, view binding, true. Vamos a actualizar el target SDK, el compile SDK también. Y por último en las dependencias vamos a actualizarlas, que es la 1.9 y los tests es la 1.15 y la 3.51. Ahora vamos a importar las dependencias que corresponden a Retrofit y el de las corrutinas, ya que las vamos a necesitar. Con esto terminamos ya el build Gradle, lo damos a sync now y esperamos a que se descarguen las dependencias. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar nuestro manifest, que lo abrimos, y aquí vamos a necesitar los permisos de internet. Y en este caso, como va a ser un entorno local, también tenemos que poner dentro de la aplicación el use clear text traffic en true. Y eso es todo en la parte del manifiesto. Podemos cerrar y ahora vamos a modificar nuestro activity main XML. Yo ya lo tengo creado. Para agilizar un poquito el video, voy a copiar y pegar. Y básicamente es un linear layout de manera vertical, que dentro tiene otro linear layout también de manera vertical, donde tenemos dos edit text, que es donde vamos a capturar el nombre y el email, y también vamos a tener un botón para poder agregar o actualizar, según sea el caso, el registro de nuestro Recycler View. Después, fuera del linear layout, tenemos nuestro Recycler View. Tenemos estos errores ya que son, por ejemplo, es un color que no viene por default, así que vamos a agregarlo. Abrimos la carpeta de recursos, los valores, colors, y aquí hay que agregarlos. Yo agregué dos nuevos colores, que es el rojo y el verde. Con esto ya es todo en esta parte de los colores. Lo podemos cerrar. Ya nos corrigió, nos quitó este error. Y ahora vamos a corregir o a crear el archivo item recycler view usuario, que es cómo se verán los elementos dentro de nuestro recycler view. De nueva cuenta, yo ya lo tengo creado, así que nada más voy a copiar y pegar. Nos vamos a los recursos, layout, creamos un nuevo layout resource file y se va a llamar item-rv-usuario. Nos vamos a la parte del código y lo voy a pegar, lo que yo ya tengo. Y básicamente tenemos que es un constraint, un card view, perdón, que dentro tiene un linear layout y dentro tenemos los text views donde vamos a mostrar la información. También tenemos otro linear layout, el cual internamente tiene los botones para editar y borrar respectivamente. Con eso terminamos estas partes y si se fijan ya en nuestro activity main ya podemos ver cómo se verá al momento de ejecutar nuestra aplicación. También ya lo podemos cerrar y ahora vamos a crear la interfaz para podernos conectar con nuestro API y con los endpoints. Así que vamos a crear un nuevo archivo de Kotlin. Va a ser una interfaz y yo lo voy a llamar web service. Arriba de la interfaz vamos a crear un objeto llamado app constantes y aquí vamos a tener nada más una variable o una constante que va a ser la base de nuestra URL y va a tener el dato http diagonal la IP que tenemos nuestro servidor y el puerto 3000, que es donde estamos ejecutando nuestro endpoint. Ahora sí, dentro de la interfaz vamos a crear las funciones para podernos conectar con los endpoints. El primero va a ser un get, importamos de Retrofit y la ruta a la que queremos acceder va a ser diagonal usuarios, y va a decirle que una suspend function, ya que vamos a utilizar corrutinas y la función se llama obtener usuarios y esto nos va a regresar
un response de tipo usuarios response. Ahorita nos va a marcar un error ya que esa clase no la tenemos creada. Más adelante la vamos a crear. Ahora vamos a crear el get para la solicitud del usuario en específico. Entonces aquí la ruta es diagonal usuario, diagonal, abrimos y cerramos llaves y va a ser ID usuario, que es lo que queremos enviar. También va a ser un suspend fun y este se va a llamar obtener usuario. Y como vamos a enviar información, entonces aquí va a ser por medio de los parámetros de la ruta. Entonces va a ser un path y va a ser ID usuario. Y lo que vamos aquí es ID usuario, que va a ser un entero. Y como respuesta va a ser un response de tipo usuario. También nos marca un error ya que no tenemos creada la clase. En un momento las vamos a crear. Ahora vamos para la parte del agregar. Entonces sería un post y su ruta va a ser diagonal usuario, diagonal add. Va a ser un suspend fun, agregar usuario. Y aquí lo que vamos a enviar es por medio del body en la solicitud. Entonces vamos a decir @body. ¿Y qué es lo que vamos a enviar? Va a ser un usuario de tipo usuario. De nueva cuenta nos va a marcar error porque no tenemos creado esa clase todavía. Y lo que vamos a recibir de respuesta va a ser un response de tipo string, ya que la respuesta va a ser nada más un mensaje de si se pudo agregar o no. Ahora vamos con el actualizar, con el update, que sería un put. La ruta sería diagonal usuario, diagonal update, diagonal, abrimos, cerramos llaves y va a ser el ID usuario. Va a ser un suspend fun, le vamos a llamar actualizar usuario. Y lo que vamos a enviar va a ser lo siguiente. El ID, que se va a mandar por medio de la ruta, va a ser el path, va a ser el ID usuario. ID usuario va a ser un entero. Y también vamos a enviar por medio del cuerpo de la petición el objeto o el elemento usuario. Va a ser de tipo usuario. De nueva cuenta va a ser error porque no tenemos creada esa clase. Y la respuesta de esta función va a ser un string, ya que también vamos a recibir el si se pudo agregar o no. Y por último nos falta el delete. Entonces @delete y su ruta va a ser diagonal usuario, diagonal delete, diagonal, abrimos, cerramos llaves y va a ser ID usuario. Va a ser un suspend fun y se va a llamar borrar usuario. Y vamos a enviar por medio del path el ID usuario. Va a ser ID usuario, va a ser de tipo entero. Y como los demás, vamos a tener un response de tipo string. Lo último es crear una instancia para poder utilizar o invocar nuestro web service. Para eso vamos a crear otro objeto. Vamos a llamar retrofit client. Y dentro vamos a crear una variable llamada web service, que va a ser web service by lazy. Y de manera interna vamos a decir que retrofit builder. Vamos a construir la petición del retrofit. La base URL va a ser a app constantes base URL. El convertidor add converter factory, que va a ser a el JSON converter factory .create el JSON builder .create. Creamos nuestro retrofit y va a ser del siguiente interfaz web service class.java. Y con eso ya hemos terminado nuestra parte de las funciones para poder consumir nuestros endpoint. Lo siguiente es crear estas clases que nos están mandando error. Entonces vamos a crearlas. Hicimos un Kotlin class, se va a llamar usuarios response y esto va a ser un data class y dentro es lo que vamos a recibir. Va a ser una lista usuarios y va a ser lista usuarios, va a ser un array list de usuario. Ahora vamos a crear el usuario.
Kotlin class, también va a ser un data class de usuario. Y dentro vamos a tener los datos que queremos recibir en nuestro objeto usuario. Entonces va a ser var, tiene un elemento ID usuario, que va a ser un entero. También vamos a tener un nombre, que va a ser un string, y el email, que también va a ser un string. Esta parte corresponde a lo que estamos recibiendo de nuestro web service. Por ejemplo, vamos a tener usuarios con estos datos, ID, usuario, nombre e email. Y si regresamos a nuestro navegador, a nuestro endpoint de usuarios, vemos que tenemos objetos en el JSON, o sea, en la respuesta, con la información de esas variables, o sea, tiene esos campos, ID usuario, nombre e email. Y el usuario response que tenemos en esta clase está recibiendo una lista de usuarios y estamos creando un array list de estos objetos de usuario. Esto corresponde a que en nuestra respuesta del endpoint, si se fijan, dentro del objeto del JSON tenemos un campo que es lista usuarios y tiene un arreglo. Esta parte corresponde a este usuarios response. Entonces ahora ya se corrigieron los errores dentro de nuestra interfaz, así que ya podemos cerrar esta parte. Y lo siguiente que vamos a hacer es irnos a nuestro main activity y empezar a crear la lógica. Lo primero que vamos a hacer es crear el binding. Decimos late init var binding. Va a ser de activity main binding. Vamos a borrar esta línea, el set content view, y vamos a decirle que binding va a ser igual a activity main binding.inflate. Va a ser el layout inflator, y ahora sí set content view va a ser binding.root. Lo siguiente que vamos a hacer es crear otra variable que va a ser late init var. Este va a ser el adaptador de nuestro recycler view. Va a ser usuario adapter. Nos va a marcar error porque no tenemos creado todavía el adaptador. Ahorita lo vamos a agregar. Vamos también a crear nuestro arreglo, donde vamos a almacenar la información de la lista de los usuarios. Entonces va a ser var lista usuarios, va a ser igual a un array list of de usuario. También vamos a crear una variable auxiliar para almacenar la información de un único usuario. Esta la vamos a ocupar al momento de poder agregar y poder actualizar la información. La vamos a inicializar con un ID de -1 y strings vacíos. Por último, vamos a crear una variable tipo bandera para saber cuándo en el formulario vamos a agregar o editar. Entonces vamos a decir que var is editando, la vamos a inicializar en falso. Y ahora dentro de nuestro onCreate vamos a poner lo siguiente: binding.recyclerView usuarios.layoutManager va a ser igual a un linear layout manager this. Entonces la manera en la que queremos que se comporte nuestro recycler view. Vamos a crear una función para la configuración de nuestro recycler view. Vamos a decir setup recycler view y vamos a crear esta función fun setup recycler view, y de manera interna vamos a decirle que el adaptador va a ser igual a usuario adapter. Va a tener error porque todavía no lo hemos creado. Le vamos a pasar el contexto y nuestro arreglo, que es lista usuarios. También le vamos a decir el adaptador punto. Vamos a crear una interfaz para poder detectar los clics de los botones de editar y borrar. Pues va a ser por medio de una interfaz que sea set on click. Vamos a pasar el contexto y por último vamos a decirle al recycler view qué adaptador va a necesitar o va a usar. Y de momento lo vamos a tener aquí. Ahora vamos a crear nuestro usuario adapter. Ahora sí creamos un nuevo archivo con link class file. Va a ser usuario adapter y vamos a recibir un contexto y también una lista usuarios que va a ser un array list de usuario. Vamos a decirle que esto hereda de recyclerView.adapter. Decimos usuario adapter.usuario view holder. Ahora vamos a crear esta clase de manera interna. Vamos a decir que inner class
usuario view holder, va a tener un item view, va a ser de view y va a regresar un view holder de item view. Ahora nos ubicamos aquí donde tenemos este error y hay que implementar los métodos. Yo lo voy a pasar a la parte inferior y ahora sí vamos a modificar cada uno de los métodos internos de nuestro adaptador. En el onCreateViewHolder vamos a borrar el todo y vamos a crear una variable llamada vista que va a ser layoutinflator.from parent.context y qué recurso queremos que nos utilice como base. Entonces va a ser r.layout item recycler view usuario. Va a ser también parent y va a ser un false. Y vamos a regresar el usuario view holder con la vista. En el get item count vamos a decirle que va a regresar el tamaño de nuestra lista usuarios. Ahora dentro de nuestro inner class vamos a hacer la conexión de nuestras variables con los elementos de los XML. Entonces vamos a decir val textViewID usuario va a ser igual a itemView.findViewById r.id.textViewID usuario. Va a decir que esto es un TextView. Vamos a copiar y lo pegamos 2 veces más y vamos a cambiar aquí la información. En vez de TextView, este va a ser TextView nombre, TextView email y también el nombre de la variable va a ser TextView nombre y TextView email. Ahora tenemos que hacer lo de los botones. Entonces va a ser un val btn editar va a ser igual a itemView.findViewById r.id.btn editar. Este es un botón. Lo copiamos una vez y lo pegamos y va a ser el botón de borrar. Aquí va a ser btn borrar. Ahora sí, nos vamos al onBindViewHolder y aquí es donde vamos a mostrar la información. Entonces vamos primero a recibir un usuario de la lista usuarios en la posición que en ese momento tenga en el recorrido. Ahora vamos a mostrarla en nuestras vistas. Holder.textViewID usuario.texto va a ser igual a lo que tenemos en usuario.id usuario. Lo vamos a convertir a string. Hacemos lo mismo para los demás campos. TextView nombre.texto va a ser igual a lo que tenemos en el elemento usuario en el nombre. Por último el del email, TextView email.text va a ser igual a usuario.email. Ahora vamos a crear la interfaz para el manejo de los botones de editar y borrar. Entonces en la parte superior vamos a crear la interfaz private var onClick que va a ser de tipo onItemClicked. Vamos a inicializarlo en vacío. Tenemos un error porque no hemos creado la interfaz. Vamos a crearla. Después del inner class vamos a decir interface onItemClicked y va a tener 2 funciones. Editar usuario que vamos a enviarle el usuario y también el borrar usuario. Ya nada más vamos a enviar el ID usuario que va a ser un entero. Y por último necesitamos hacerle la conexión con nuestro activity main. Entonces vamos a decir que fun set onClick va a recibir un onClick y va a retornar un onItemClicked. Y decimos que this.onClick va a ser igual al onClick. Ahora sí, vamos con los observadores, con los listeners del botón editar y el botón borrar. Entonces en el onBindViewHolder vamos a decirle holder.btneditar.setOnClickListener y vamos a decirle que onClick y vamos a llamar al método editar usuario y le vamos a pasar el objeto usuario que en ese momento clicamos o tenemos. También vamos a hacer el holder.btnborrar.setOnClickListener, también onClick y el método borrar usuario. Ya nada más le vamos a pasar el ID del usuario al que le estamos haciendo clic en el botón. Y con esto ya hemos terminado nuestro usuario adapter. Regresamos a nuestro main activity y si se fijan ya se arreglaron algunos de los errores. Seguimos teniendo este error. A ver, vamos a copiarlo. A lo mejor lo escribí mal. Y sí, lo escribí mal. Ahí está, corregido. Y aquí tenemos ahora este error, pero es debido a que tenemos que decirle a nuestro main activity la interfaz que queremos implementar. Entonces aquí en el main activity, después del app compat activity, le ponemos una coma y vamos a decirle que queremos utilizar la interfaz de usuario adapter, el onItemClicked. Si se fijan, ya nos quitó el error, pero ya nos dio un error aquí en el main activity. Nos ponemos ahí, le damos al foco, le damos a implementar los métodos
seleccionamos los dos, le damos OK y ya no tenemos ningún tipo de error. Así que podemos continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es, después del setup recycler view, vamos a llamar el método obtener usuarios. No lo tenemos creado, así que vamos a crearlo. Decimos fun obtener usuarios, abrimos y cerramos, y aquí es donde vamos a usar las corrutinas. Entonces decimos coroutine scope, queremos que utilice un despachador de entrada y salida, y cuando lo lance va a hacer lo siguiente: recibir una llamada igual a retrofit client nuestro web service y el método obtener usuarios. Decimos que el hilo lo ejecute, y ya que tenemos la respuesta vamos a evaluar que si la llamada fue satisfactoria, vamos a decirle que la lista de usuarios va a ser igual a lo que recibimos en el cuerpo de la llamada, acerca al .body .lista usuarios, y esto nunca va a ser nulo. Y después vamos a llamar la función setup recycler view, ya que queremos mostrar la información al usuario. En caso de que haya habido algún error, entonces que nos muestre un mensaje con la siguiente información: error, consultar todas.lengthshot.show. Y con eso ya tenemos nuestra función de obtener usuarios. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a crear la acción cuando oprimimos el botón de agregar en nuestra interfaz. Entonces, para eso hacer binding.btn_add_update setOnClickListener, y aquí vamos a crear una variable que se va a llamar esVálido, ya que queremos validar que los datos no estén vacíos. Pues va a recibir la respuesta de una función que se llama validar campos. Tenemos un error porque no tenemos esta función. Vamos a crearla. Decimos fun validar campos, y de manera interna lo que vamos a hacer es lo siguiente: que nos regrese verdadero o falso si se cumple o no la siguiente condición: binding.editText.nombre.text si es nulo o vacío, o editTextEmail text.isNull empty, y tenemos el error ya que se nos olvidó poner aquí que regresa un booleano. Y ahora sí podemos continuar. Después de obtener la respuesta de validar campos y guardarlo en la variable isVálido, vamos a evaluar que si los campos no son vacíos, o sea, si isVálido, vamos a hacer otra evaluación. Si no estamos editando, queremos agregar usuario. Y en el caso contrario de que sea válido los datos de los editText y la bandera isEditando sea verdadera, entonces lo que vamos a hacer es actualizar el usuario. Nos da errores porque no tenemos estas funciones. Vamos a crearlas. Vamos primero con agregar usuario. Entonces decimos que fun agregar usuario. Vamos primero a guardar en nuestra variable usuario, en nuestro objeto usuario, los datos que tenemos en nuestros editText. Entonces va a decir que this.usuario.nombre va a ser igual a binding.editTextNombre.text.toString. Copiamos y pegamos, y aquí nos vamos a cambiar el editTextEmail y se va a guardar en el usuario email. Ahora vamos otra vez a usar las corrutinas para poder llamar a nuestro web service. Entonces decimos coroutine scope dispatchers.io.launch, creamos la variable de llamada, va a ser igual a retrofitClient.webService.agregar usuario, y aquí le vamos a mandar el objeto usuario. Decimos que se ejecute el hilo, la corrutina, y evaluamos que si la respuesta de la llamada es satisfactoria, va a hacer lo siguiente: nos va a mostrar un mensaje. Vamos a copiar esto y vamos a modificar el texto, y vamos a decirle que cal.body.toString, ya que recibimos un string, en caso de que haya sido correcto o no. Y después vamos a actualizar la lista de usuarios que vamos a mandar a nuestro recycler view. Eso lo hacemos por medio de la función obtener usuarios. Y después de eso queremos limpiar los campos de nuestros editText. Entonces vamos a crear otras funciones que se llaman limpiar campos, y también queremos que nuestro objeto usuario se borre la información que utilizamos en esta función.
Entonces también vamos a crear otra función que se va a llamar limpiar objeto. Vamos a crearlos. Entonces decimos que fun limpiar campos. Y aquí lo que vamos a hacer es binding.editTextNombre. Vamos a pasarle que ctext va a ser un string vacío. Entonces va a ser binding.editTextEmail.ctext y también va a ser un string vacío. Ahora vamos a crear la función de limpiar objeto. Y aquí vamos a resetear, por así decirlo, nuestro objeto que creamos de usuario. Entonces decimos que this.usuario.id usuario va a ser igual a -1. This.usuario.nombre va a ser igual a vacío, un string vacío. Y this.usuario.email va a ser igual a un string vacío. Ahora sí podemos regresar a nuestra función de agregar usuario. Y en caso contrario de que la petición haya mandado algún error, vamos a mostrar el toast con lo que recibimos de nuestra llamada. Con esto ya hemos terminado la parte de agregar usuario. Ahora vamos con actualizar el usuario. Entonces creamos fun actualizar usuario y básicamente va a ser lo mismo o parecido a agregar usuario. Así que podemos copiar todo lo que tenemos adentro, lo pegamos y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Esta parte la dejamos igual, llamamos a nuestra corrutina, el despachador lo dejamos igual. En nuestra invocación o nuestro llamado al web service vamos a llamar a la función actualizar usuario y aquí tenemos que enviar el ID, usuario ID y el usuario. Ejecutamos la corrutina o el hilo y si la respuesta es satisfactoria nos va a mostrar el mensaje. Vamos también a llamar nuestro tener usuarios, vamos a limpiar los campos el objeto. En caso contrario, que también nos muestre el error de lo que recibe de la llamada, pero también aquí vamos a hacer unos cambios al botón de agregar o actualizar de nuestra vista. Entonces esto va a decir binding.btn@update.ctext, que cuando actualicemos queremos cambiar un texto que va a decir actualizar a agregar. Entonces va a ser ctext, decimos agregar usuario, luego va a decir que binding btn@update. Vamos a cambiar el color del botón por medio de background tint list, va a ser igual a los recursos, al color list y vamos a ponerle que queremos que lo ponga en color verde. Y por último vamos a cambiar nuestra bandera de si está editando a falso, ya que después de que editemos queremos cambiarlo para que si ponemos información nos lo agregue, no lo edite. Y con eso terminamos la función de actualizar usuario. Lo último que nos queda hacer es poner el comportamiento de las funciones de la interfaz que tenemos en nuestro adaptador. Aquí es donde vamos a capturar cuando en nuestro Recycler View oprimimos el botón de editar o borrar de algún elemento. Entonces, ¿qué queremos que haga cuando oprima a editar? Queremos que haga lo siguiente. Binding. En nuestro edit text queremos que nos muestre la información de ese elemento que oprimimos de nuestro Recycler View. Entonces va a ser ctext usuario.nombre. Copiamos y pegamos y vamos a cambiar que sea email y en nuestro edit text email. Lo siguiente es cambiar el texto de nuestro botón. Entonces va a ser binding.btn@update.setText, ya que cuando oprimimos al botón de editar del elemento queremos que nos cambie de agregar a actualizar el botón de nuestro formulario. Entonces va a ser actualizar usuario y por último vamos a cambiarle el color a ese botón. Decimos binding.btn@update.backgroundTintList va a ser igual a resource.getColorStateList y queremos que lo ponga de color purple 500. Vamos a aterrizar nuestro objeto usuario con lo que recibimos de nuestro Recycler View. ThisUsuario va a ser igual a usuario y le vamos a decir que nuestra bandera va a ser igual a true, ya que sí queremos que edite cuando oprimimos ese botón. Lo último es el borrar usuario y aquí vamos a llamar una coroutine scope al despachador IO, lo lanzamos, obtenemos la respuesta de nuestra llamada, val igual a retrofit client.webservice.borrar usuario y le vamos a pasar el ID usuario. Ejecutamos la corrutina o el hilo y evaluamos que si la respuesta o la llamada es correcta, vamos a mostrar un mensaje
con la información que recibimos de la llamada, cal body, y llamamos a la función obtener usuarios, ya que queremos actualizar el listado. Y con eso hemos terminado la parte en Android. Lo último que nos queda es ejecutar en nuestro emulador para ver que todo funcione de forma correcta. Así que vamos a lanzar nuestro emulador. Listo, nos lanza nuestra aplicación y vemos que nos muestra un registro. Si vamos a nuestra base de datos, vemos que efectivamente tenemos un registro. El ID de usuario es 1, el nombre es Sergio y el email es sergio@email.com. Y efectivamente es lo que tenemos. Entonces ahora vamos a agregar un nuevo usuario. Vamos a llamar Luis. Su correo va a ser luis@mail.com.mx. Le damos a agregar y vemos que nos muestra el mensaje, nos actualiza nuestro Recycler View y nos borra los elementos de nuestros editex. Ahora vamos a editar a Luis, le damos a editar y vemos que nos muestra la información del elemento que hicimos clic. Entonces vamos a poner Luis, vamos a decir que se llama mejor Eduardo y el correo va a ser ahora eduardo@mail.com. Si se fijan, también el botón nos cambió de verde a azul y el texto lo cambió. Si le damos a actualizar usuario, regresa a color verde, agregar usuario, nos mostró el mensaje de que se actualizó y vemos que efectivamente nos actualizó la información de ese registro. Ahora, si borramos un registro, vemos que nos muestra el mensaje y nos elimina de forma correcta. Y hasta aquí vemos que todo funciona como lo esperábamos. Hasta aquí vamos a dejar el video. Recuerda, si te ha gustado o te ha servido, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.